Buenas tardes, profesoras y profesores. Mucho gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos para todos. Pues, para todos les deseamos una bonita tarde, esperando que hayan tenido una mañana agradable, con clases, con actividades, pero ya vamos por el tercer fin de semana de escuela de vacaciones. El tiempo está pasando bien rápido y pues ya estaremos terminando dentro de 2 sábados. Así que ánimo que ya vamos ahí llegando a la meta y ustedes finalizando su primer semestre con 7 cursos aprobados y pues ahí avanzando en su carrera, ¿verdad? Así que la invitación para todos para que sigan esforzándose, para que sigan haciendo todo lo que les corresponde y siendo ordenados y cumpliendo con cada una de las actividades para que tengan buenos resultados. Bienvenidas y bienvenidos. Anoten su nombre completo, por favor, su número de carnet para que quede la evidencia de la asistencia respectiva. Estamos trabajando el curso de Sociología General. Ya hablamos sobre los ámbitos que trabaja la sociología. El tema del día de hoy es los principales tipos de sociología que existen y que son necesarios que nosotros analicemos, que estudiemos para su interpretación y para su análisis respectivo. Así que trabajaremos el día de hoy en eso. Recordemos el concepto de lo que es la sociología. Por favor, si puede leernos, profesora Milena. No sé si nos escuchó, profesora Milena, para que lea la... Sí, licenciado, perdone, ahorita. Dice, la sociología es una ciencia joven, tan rápida como uno lee quienes, con sus autores considerados clásicos, se percata que las más antiguas son de principios del siglo XIX. Excelente, muy bien. La sociología es una ciencia bastante joven, ¿verdad? Y solo con analizar entre quienes están dentro del análisis de la sociología o las perspectivas que tiene la sociología, podemos destacar a Augusto Comte, como lo hemos leído y como lo hemos escuchado. Augusto Comte es el principal promotor y conocido también como el padre de la sociología. Encontramos también a Harry Spencer, Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber, entre otros. Este artículo repasó muy brevemente lo que son algunas clasificaciones de los tipos de sociología que existen, entre los cuales podemos encontrar los siguientes. Solo voy a dejar entrar a los compañeros que están ahí pidiendo acceso. Ok, primera, sociología del trabajo. El estudio de las condiciones laborales. ¿Por qué creen ustedes que alguien se ha tomado o se tomó a la tarea de analizar las condiciones laborales que debemos tener todos, ¿verdad? Los que laboramos. Cuando hablamos de condiciones, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? El estudio de las condiciones laborales desde la perspectiva sociológica. A ver, Jenny Callejas. Pues yo pienso de que cumplir ciertas normas o cualidades. Muy bien, excelente. A ver, Clarice Santos. Eh, Profe, buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. Cuando hablamos de la sociología del trabajo y nos presentan que se dedica al estudio de las condiciones laborales. Ah, ya. Velar por la integridad física de la persona. Muy bien, velar por la integridad física de la persona. Excelente. Profesor Byron Ajín, condiciones laborales. ¿Por qué la sociología se encarga de estudiar esta parte principalmente? Supongo que porque como antes se explotaban mucho al trabajador, entonces hubo alguien que se puso a pensar en eso y ver que no abusen de los
de la mano de obra de los trabajadores. Muy bien, excelente. Fátima Gómez, Sí, licenciado. ¿cómo ve esa parte? La sociología del trabajo analiza las condiciones laborales. Y creo que más que todo como la sociología estudia la sociedad, entonces como que tenemos que ver cómo son nuestras condiciones para ver cómo trabajamos bien o no, porque podemos tener condiciones malas en el trabajo y no vamos a ejercer bien el trabajo como tenemos que ejercerlo. Y si tenemos malas, pues obviamente no lo vamos a ejercer bien. Entonces yo creo que ese es el concepto de por qué la sociología estudia las condiciones laborales para ver cómo trabaja bien la sociedad. Excelente, muchas gracias. Todos tienen razón en lo que estaban diciendo. Bueno, la perspectiva de la sociología del trabajo va a analizar toda la parte de condiciones laborales, desde los tratos, las condiciones en donde se desarrollan, en donde trabajan, la explotación laboral, la situación salarial, la equidad y la igualdad dentro del trabajo, porque hasta en un tiempo determinado las mujeres no tenían ninguna posición laboral, no podían participar en ciertos oficios, ciertas áreas laborales. Entonces la sociología analiza esa parte. Todavía en nuestro tiempo las mujeres no tienen ese posicionamiento en la sociedad porque todavía no le dan esa credibilidad ni les dan esas condiciones para poder trabajar en áreas que en algún momento dicen que son únicamente de hombres, ¿va? Pero ya tenemos ingenieras, eléctricas, mecánicas, analistas, pilotos mujeres de aviación. Entonces ya van incursionando en la parte laboral las mujeres, pero la sociología, ¿cuál es la perspectiva que analiza por qué las mujeres no son incluidas dentro de los ámbitos laborales? Porque no ha habido una igualdad, una equidad, ha habido una exclusión y siempre tienen pensado esa parte en que las mujeres son de la casa, son una fábrica de niños y únicamente sirven para ello, ¿verdad? Hoy en estos tiempos la sociología y las diferentes entidades se han encargado de posicionar a la mujer para darle el mérito que merece, para darles esos créditos que sí pueden tener oportunidades laborales en trabajos que en algún momento se pensaban que únicamente eran para hombres. Y entonces la sociología del trabajo analiza por qué no le dan trabajo a la mujer, por qué no hay buenas condiciones laborales, por qué no hay condiciones económicas adecuadas para los trabajadores y cómo incide esto en la sociedad guatemalteca, cómo afecta los malos salarios, los tratos malos dentro del ambiente laboral, jefes que velan únicamente por los intereses personales y no por los intereses de los trabajadores. Entonces, esto nos hace llevar a pensar que la sociología del trabajo es muy importante para el desarrollo económico de la nación, ya que es la que establece las condiciones adecuadas e idóneas que debe tener tanto el hombre como la mujer en cada uno de los puestos que se desarrolle. Ahora, la parte de la sociología educativa es muy importante para nosotros, para ustedes. El estudio de las desigualdades sociales de renta en el rendimiento educativo. ¿Qué analizamos con esto? ¿Será que todos los niños tienen las mismas condiciones para aprender a nivel nacional? No. ¿Cuál es el punto de vista que ustedes tienen frente a la sociología de la educación? No todos tienen las mismas oportunidades, pero ¿cuáles serán las circunstancias por las cuales no todos tienen las mismas oportunidades? Vamos a escuchar eh, a ver, Mónica Marisol. ¿Por qué no todos tienen las mismas condiciones a optar a una educación de calidad en nuestro país? También puede ser por la economía en la que están. Muy bien, la parte de economía es algo bien importante. Si no tengo el dinero, no voy a mandar a estudiar a mis hijos a colegios, entonces me toca ¿qué? Optar por la escuelita, ¿verdad? Y en la escuela a veces hay maestros buenos, hay maestros que se comprometen y hay maestros que no se comprometen. A ver, Eunice, ¿cómo ve usted la sociología de la educación? Pienso que también tiene que ver con, en cuanto a la alimentación también, ¿verdad? Porque eso incide mucho en cuanto al aprendizaje del alumno. Exacto, porque si no llegan
bien desayunaditos o bien almorzaditos o si es nocturnas, si han comido algo antes de las clases, ¿qué va a pasar? Van a estar cabeceando en la clase, se van a dormir porque no tienen una buena alimentación. Entonces ahí el proceso de que el gobierno tiene que hacer todas las mediaciones necesarias y todo el proceso de aporte económico para que los niños tengan su refacción, su alimentación y puedan tener todos estos programas que son necesarios para que los niños tengan un mejor desarrollo. A ver, Dara, su perspectiva desde la sociología educativa. Porque muchas veces no tienen las posibilidades. Ah, no tienen las posibilidades. Entonces, cuando no existen las posibilidades, simplemente decidimos no estudiar y nos quedamos siguiendo el ciclo del analfabetismo porque mi papá no leyó y no le fue tan mal. Pero trabajar bajo el sol, en el campo, con un asadón, con una pala, con una piocha, es más complicado que trabajar en una oficinita o desde su casa o yendo a las labores en donde son menos cansadas las actividades. Todo trabajo cansa y cuesta, pero es más fácil trabajar en áreas en donde uno está protegido de la intemperie, de la luz, del sol, de la lluvia, del viento, etcétera. Entonces, la importancia acá de la sociología educativa. Ahora, la sociología del género. Por ejemplo, eh, nos presenta acá que el estudio comparativo de las actividades del día entre hombres y mujeres. ¿Cómo ven ustedes la posición del hombre frente a la mujer en la sociedad guatemalteca? ¿Cuál será su pensar? A ver, Aleida, Patán. Pues pienso que tal vez por el horario, los hombres tienen más horas de trabajo que las mujeres. Muy bien, muchas gracias. A ver, Paula Velázquez. Se fue Paula. A ver, Evelyn González. La sociología de género, el estudio comparativo de las actividades del día entre hombres y mujeres. Pues, como lo veo, hay una gran diferencia, ya que las mujeres, aparte de laborar fuera del hogar, tenemos que laborar dentro del hogar. En cambio, los hombres a veces tienen solo la obligación de laborar fuera del hogar. Ujú. Pero habrá algún escrito donde dice que el hombre es el único que tiene que trabajar, llegar a su casa, que le sirvan, que se siente, que le den de comer, que se vuelva a sentar, que vea la televisión, que se vaya a dormir, que se vaya a trabajar, y que la mujer tenga que ir a trabajar, ir a dejar a los hijos, comprar el supermercado, ir a pagar la luz, ir a pagar el agua, encargarse de la educación y supervisión de los niños y etcétera. ¿Habrá algún documento que diga o que establezca esta situación o es puramente algo cultural con lo que hemos vivido en los últimos años? Yo no sé, quiero oír su Pues, perspectiva. pues es conforme se han ido creando o como les han ido metiendo las ideas a los padres, a las personas, ¿verdad? Que no todos tienen la misma manera de pensar. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Esta parte es bien importante, profesores, porque en la sociología de género se analizan todas estas situaciones y para nuestra conveniencia como hombres veríamos que alegres, solo trabajamos, nos levantamos, vamos a trabajar, regresamos, comida, nos dormimos, otra vez vamos a trabajar y así a la mujer, ¿no? A la mujer le tocan los trastos, la ropa, los niños, la cocina, esto, el otro, y es una carga considerable para ella y el hombre realmente tiene que salir de esa zona de confort y organizarse. Ahora bien, hay mujeres que han despertado y dicen, bueno, yo no me casé para ser una sirvienta ni una fábrica de niños y ya tienen otra perspectiva y otra idea, porque han cambiado las posiciones, han cambiado las formas de pensar de las señoritas, de las mujeres. ¿Y a qué se debe esto? A que en la escuela, en el colegio, nos están trabajando ya esa parte en que todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades. Cuando no las teníamos, hasta el mismo maestro nos decía, la mujer a lavar, el hombre a agarrar el asadón y a trabajar. Pero hoy en día hay hombres que lavan, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Cuando hablamos de el estructuralismo, si bien nos establece que el estructuralismo ha tenido significados distintos según el momento en la persona que lo ha utilizado. En la sociología, generalmente se entiende este término en el sentido de estructuras de la sociedad que existen, porque solas no pueden existir. Debe existir un individuo que se desarrolle en la sociedad para que podamos decir, bueno, esta es la estructura que se forma dentro de esta sociedad, de manera que podamos ver cómo éste interactúa dentro de su comunidad. ¿Cómo está estructurada la familia? Bueno, un papá, una mamá. Ahora tenemos otras estructuras que abiertamente se dan en otros países en el mundo, no en nuestra Guatemala directamente todavía, porque todavía no hay leyes creadas para la aceptación de unión de parejas del mismo género. En otros países ya hasta aprueban el matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer, y pueden formar una familia. Nuestra estructura familiar nuclear básica en Guatemala, ¿cómo ve estas situaciones? Desde la perspectiva muy de los valores, de cuidar la moral y etcétera, lo ven de una forma diferente. O sea, ¿cómo ven ustedes en la sociedad esta situación en Guatemala, que es un país machista, un país que no tiene la mente abierta con estas situaciones, ¿verdad? Y estas son las estructuras de los núcleos familiares, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa situación? A ver, profesor Wilson. Pues hablando culturalmente y diferentes partes por ejemplo, aldeas de Guatemala, todavía está eso se destruye el estructuralismo, que por ejemplo existe todavía el machismo en algunas partes de Guatemala. Gracias, profe. A ver, profesora Dulce Hernández. Sí, licenciada. ¿Cuál es su perspectiva frente a las condiciones que ya tienen otros países en donde aprueban la unión de hombre con hombre o mujer con mujer y la sociedad los acepta? Versus la perspectiva que tenemos de la noción que tenemos nosotros y la perspectiva de una familia. Pues pienso que la idea que tienen los otros países de acerca de los de esos matrimonios pues ya es más abierta en cambio a la que tenemos acá en Guatemala, que a veces por las ideologías que nos comparten nuestros mayores, de que como excluir a esas personas, en cambio, como le digo en otros países, pues ya los pensamientos y las opiniones ya son diferentes a las que tenemos acá en Guatemala. Muchas gracias, muy amable. Bien, ahora el construccionismo va a ser la visión construccionista, es también de las más extendidas en su disciplina y puede existir en visiones construccionistas en casi todos los ámbitos de la sociología. También se caracteriza por ser bastante independiente. ¿Cómo construimos nosotros nuestra perspectiva de todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Y lo que hablamos anteriormente, las estructuras de lo que tendría que ser porque así nos lo han enseñado y lo que no debería de ser porque nos dijeron que no es así. Ahora, la parte cómo construye usted sus núcleos familiares, cómo construye usted sus grupos de relaciones sociales, va a depender de qué preferencias tenga usted. ¿Usted qué prefiere? ¿Irse con un grupo de personas que velen por la permanencia de la cultura, sus tradiciones, sus costumbres y etcétera? ¿O prefiere estar en un grupo en donde vayan saliendo de esa parte cultural y se expandan hacia un pensamiento diferente a lo que ya existió normalmente? Porque cuando me dicen, ¿por qué usted va a ser carpintero? Bueno, porque mi abuelo fue carpintero, porque mi papá fue carpintero, entonces a mí me toca ser carpintero, pero esa es mi perspectiva según lo que me han enseñado. Pero cuando yo ya tengo la mente abierta y he leído y me preparo y veo
personas muy analíticas en su pensar y estoy yendo a la universidad para prepararme y para entender de una mejor manera cómo se desarrolla y cómo interactúa la sociedad, entonces puedo ver que yo soy el que tengo que construir mi propio núcleo familiar, mi propia economía, mi espacio laboral. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. ¿Qué tengo que hacer? Buscar las formas como yo puedo, como persona perteneciente a una sociedad, salir de ese núcleo donde he estado y expanderme hacia otro lado. Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Yo tengo que tener la capacidad para poder desarrollarme y salir de donde estoy. Porque yo no me puedo quedar con la parte en que, bueno, yo fui ayudante de albañil y así voy a seguir porque es lo único que puedo aprender. No, tenemos que salir de esa estructura tradicional y meterlos a nuestros alumnos, porque nosotros somos los profesores que los vamos a formar. Saquémosles de la mente, metámosles ideas diferentes y que ellos piensen de una manera y con una perspectiva adicional y que construyan su propio desarrollo a raíz de lo que ellos quieren. Pero cuando yo no doy ese margen para que ellos participen, se involucren, se abran conmigo y puedan explicar y exponer sus decisiones, pues vamos a seguir siendo de una enseñanza tradicional, porque únicamente llego, yo enseño, no pregunto, no nada, ni converso con ellos, entonces nos quedamos con una educación únicamente depositaria. En un libro que se llama La pedagogía del oprimido, Paulo Freire nos establece que la educación debe ser una educación abierta, no una educación bancaria en donde solo deposite todo mundo. Y la educación debe ser que usted deposita, pero obtiene resultados, obtiene ganancias, obtiene regalías, porque los niños y los jóvenes están aprendiendo. Entonces, hay que mejorar el sistema educativo para crear mentes pensantes, mentes abiertas y que no nos cerremos con el círculo vicioso de siga con lo que está haciendo porque es lo que hemos hecho. Hasta en las actividades de celebraciones en las escuelas, vemos que vivimos ahorillando a las mujeres a que se estén en la cocina. ¿Cuáles son los regalos que damos para el Día de la Madre? A ver, mujeres, ¿qué regalos dan para el Día de la Madre? Flores, Gabachas. Flores, ¿qué más? tarjetas, Tarjetas, Abrazos. ¿cuál trastos? Electrodomésticos. Electrodomésticos. ¿Y qué están haciendo cuando me dan un electrodoméstico? ¿Siga qué? Siga cocinando. Me dan vasos, platos, siga en la cocina, siga lavando. Me regalan una gabacha, bueno, siga usándola para cocinar, para lavar, para planchar. Cambiemos esa parte. Porque al hombre sí le dan unos calcetines, le dan unos pañuelos, le dan una billetera, le dan un reloj, lo está usando y le sirve, pero no le está creando un oficio. Y métanle eso a sus niños, en las ideas a esos niños. ¿Qué le vamos a regalar a mamá? Las flores pasan y a las mujeres les encantan las flores, ¿sí? Pero más allá de las flores, bueno, que vayan las flores ya con el jarroncito y échele usted agüita, porque si no la mamá tiene que ir a buscar el jarrón, ir a echarle agua, entonces le está creando un oficio más del que no tenía. Entonces, cuando nosotros le abrimos la mente a los niños y le decimos, bueno, regalémosle algo a la mamá, y entonces le vamos a regalar, no sé, llevémosla a comer, donde ella no tenga que cocinar ni lavar los trastos, porque vamos muchachos, celebremos el Día de la Madre, todos los hijos, ¿va? Y en la casa de la mamá y la mamá muy feliz cocinando para su día. O pidieron comida, perfecto, y dejaron todos los trastos sucios, ¿verdad? Y se van todos los hijos y al final la mamá trabaja el Día de la Madre. Entonces, cambiemos esa estructura, profesores, de que la mente de los estudiantes cambie y puedan hacer otra cosa. Porque hasta las canciones ponen las mismas para celebrar. El mismo poema, la misma canción, el mismo regalo. El año pasado hicieron una panera, este año otra vez la van a hacer con paletas y se la dan a la mamá o un joyero y ni joyas tiene la pobre madre porque ni siquiera de fantasía le regalan unos sus aretes, ¿verdad? Entonces, son situaciones que debemos hacer y crear en los niños y jóvenes para que salgan y cuando tengan su familia, piensen, por favor, y si tienen sus hijos,
niños, a su mamá no le vamos a dar ni trastos, ni flores, nada. La vamos a llevar a comer a un lugar bonito, le vamos a mandar a hacer unas uñas, a pintarle el pelo, que le hagan un masaje, no sé, algo. Pero ya lo sacamos de lo tradicional, de lo que normalmente está acostumbrado a hacer. Así que hay que tomar en cuenta que el construccionismo se basa en el método que utilicen para hacer este tipo de cosas, cambiar la rutina de hacerlo tradicional, ¿verdad? Según el ámbito en donde se encuentren, porque yo no puedo hacer lo mismo en Pastores que en Jocotenango, porque tenemos otra perspectiva diferente, ni en San Antonio, ni en Santa María, ni en Parramos, ni en Chimaltenango. Todos tenemos una situación diferente cultural. Hay que tomarlo en cuenta, porque sí es importante que analicemos en dónde estamos. Y según la posición teórica que nos enmarca una posición dentro de una disciplina, porque si es ámbito laboral, si es un ámbito social, si es un ámbito religioso, no en todos los lugares podemos hacer las cosas de la misma manera. ¿Qué analizan en esta foto? A ver, ¿qué ven en esa foto? ¿Una guerra? Una guerra, dice profesora Ani Jauria. ¿Qué más? Tal vez que está llorando por un niño y no se da cuenta de todos los niños que están detrás de él. Perfecto. Y es una perspectiva muy interesante, porque muchas veces nos acongoja lo que pasa en otros países, todo el mundo, guerra en Irak, guerra en Israel, guerra no sé, en Polonia, en cualquier país que, ay, no, nos acongojamos, pero no vemos las propias tragedias que hay dentro de mi país. Y es porque somos muy vulnerables a las cosas que pasan en otro lado, pero no en nuestro propio país. O sin ir tan lejos, nuestra familia. Hemos visto gente que ahorita con la pandemia, todo el mundo, hay una bandera blanca en otro lado y ahí van corriendo a dejarle lo poco que tenían, ¿verdad? Pero habían familiares más cerca que tenían necesidad, pero de ellos no nos ocupábamos, de ellos no nos acongojábamos como de otras personas, y es porque somos fácilmente vulnerables hacia lo que vemos que no es propio, hacia nuestras propias necesidades. Usted tiene que ver primero cuáles son las necesidades que hay cerca de usted, a su alrededor, en su familia, con su propia vida, porque a veces, como decimos, hablamos de los demás o queremos ayudar a los demás y quien necesita ayuda soy yo. Necesitamos ver eso y la sociología nos hace entender esa parte. Veamos cuán necesario es ver primero nuestra nariz, nuestras manos, nuestra casa, nuestro cuerpo y después veamos lo que sucede a nuestro alrededor. Vean acá, ¿cuál es su perspectiva? A ver, Karen. Mm, que hay dos niños que uno está jugando con un barco con muchas personas y el otro con un barquito de papel. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra perspectiva tenemos? Todos podemos ver desde una perspectiva diferente el dibujo, pero asociándolo a los problemas sociales a nivel mundial, ¿cómo vemos la situación? A ver, Wilson. Bueno, por lo visto es de que el niño colocho que está llevando gente, está ayudando a los que están cerca de él a pasar el río. Y el otro niño, yo creo que pienso que quiere ayudarlo, que están más lejos, se podría decir. Muchas gracias, profe, muy amable. A ver, Annie y después Jenny. Pues por lo que yo puedo ver ahí es de que el niño
tal vez que está arriba como que puede disfrutar su infancia y el que está abajo pues lleva una carga que a veces no pueden jugar, sino que ya es con trabajo y es lo que se ve como que toda la gente que él lleva en el barco, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. A ver, Jenny. Ahí se ve muy enmarcado, bueno, en mi punto de vista, el problema de la pobreza, de que a veces queremos hacer sentir mal a las personas por tener más, y es el caso del niño con un barquito hasta de madera y con personas. El otro niño de que también disfruta y con cosas de que tiene en casa, por ejemplo, el barquito de papel. Excelente, muchas gracias. Si se dan cuenta y analizan, todos tienen una perspectiva diferente, ¿va? Y mi perspectiva es otra. Acá el niño soñando con una idea de que toda la gente pueda salir de su comunidad porque no hay oportunidades laborales, porque no hay trabajo, y es un niño de descendencia morena o negra. Hablemos Cuba, hablemos de otras islas que ven que la gente se embarca hacia otro país, como por ejemplo Estados Unidos, donde hay mejores oportunidades. Y del otro lado del mundo, en algún otro país, los niños jugando de una manera más libre, más amena, sin problemas, pensando en que tiene todo, tiene una familia, tiene un estado que garantiza su integridad y desarrollo personal y aporta para que todos los programas sean encaminados hacia el desarrollo integral de los niños. Entonces, hay diferentes perspectivas, ¿verdad? Como vemos la situación. Vean esta otra. ¿Qué observan? ¿Qué analizan? Tal vez que en lugar de ellos trabajar en mejorar en donde están, se dedican a ver otro paisaje. Muy bien, excelente, profesora. Wilson. Si podemos ver alrededor de la gente que está, alrededor de la gente que está ahí, podemos ver que no tienen bosques y prácticamente acabaron con los bosques y lo único que ellos pueden ver ahorita es un cuadro ah, con animales y bosques. Muchas gracias, muy amable. Desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Hay quienes se dedican a acabar con los bosques y hay quienes buscan cómo recuperar los bosques. Ustedes como estudiantes de las ciencias naturales deben velar por la integridad como especialidad en educación ambiental. Mucha gente en un futuro va a estar contemplando únicamente cuadros, únicamente pinturas o algunas pocas especies de los animales en zoológicos que realmente no considero yo que viven felices los animales, aunque digan que les tratan bien, aunque los cuidan bien, pero serían más felices fuera del zoológico y estando en su hábitat natural. Pero ¿qué sucede? Igual, la mano del hombre está metida en todos lados, viendo cómo extraer la madera, cómo acabar con los animales y al final con la flora y la fauna. En un futuro vamos a estar únicamente contemplando imágenes o videos o películas en donde recordemos ciertas especies. Por eso es importante el cuidado ambiental. Y ustedes como futuros profesores de enseñanza media en ciencias naturales con especialidad en educación ambiental, deben hacer conciencia en los estudiantes y en toda la gente que esté a su alrededor cuán importante es cuidar nuestros bosques, flora y fauna. Vean esta situación, una perspectiva social de esto. ¿Cómo ven esto? Esta es nuestra triste realidad, ¿Por qué, profesora Eunice? porque prácticamente no disfrutamos a las personas que tenemos por distraernos, en este caso con la imagen, lo que refleja, ¿verdad?, de la tecnología, que es el problema que más nos afecta en la actualidad y no disfrutamos de lo que hay a nuestro alrededor, no digamos el ambiente, las cosas y las personas, que es lo más principal, ¿verdad? Exacto, muchas gracias. ¿Alguien más?
Yo pienso que no es que sea tan mala la tecnología, sino es la forma del uso de cómo lo realiza, pero sí abarca mucho en, en la imagen, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Mientras ella anda escuchando el sonido del cantar del ave, el amigo anda ahí ocupado con el Twitter, ¿verdad? Y es una comunicación a que se pierde, ¿verdad? En algunas casas, yo no sé si ustedes y algunos podría compartir experiencia, pero es hora del almuerzo y todo el mundo debe dejar su teléfono aparte, porque estamos comiendo. Y tal vez es la única forma de cómo poder convivir en el almuerzo, en la cena o en una convivencia familiar, pero a veces vamos a visitar a la mamá y todo el mundo estamos así, va. Pues sí, mamá, que no sé qué, que no sé cuándo. Y sí, en que a veces perdemos el hilo de la conversación por estar ahí. Entonces, perdemos muchos momentos importantes y la sociología lo analiza desde esta perspectiva. Nos estamos perdiendo de momentos bellos, hermosos, porque antes del uso de la tecnología, todo el mundo se comunicaba verbalmente. Hoy hasta la pelea de novios, ¿verdad? Ya no quiero, te bloqueo y después te desbloqueo y etcétera. Y así está la situación de las peleas. Ya no están yéndole a rogar a las chicas a la casa o mandándole cartitas y cosas como esas. Ahora son otras situaciones, e incluso hasta grabar videos llorando o cantando o lo que sea, o subir a TikTok estados de depresión. Es importante que tomemos en cuenta de lo que nos estamos perdiendo por la tecnología. ¿Va? No es mala, pero hay que saber utilizarla. Vean esto, ¿qué representa? Wilson, No sé si es una mascarilla que tiene la mujer o hombre, no sé qué es eso, pero tal vez representaría que nuestro mundo está contaminado. excelente. La contaminación a nivel mundial es la estatua del Cristo Redentor de